Nosotros somos Club del Reino. Hola, yo me llamo Samira y tengo 11 años. Buenas tardes, yo me llamo Leila y tengo 11 años. Hola, yo me llamo Tania y tengo 14 años. Yo me llamo Franco y tengo 3 años. Hola, yo me llamo Fabiana y tengo 6 años. Hola, yo me llamo Paloma y tengo 7 años. Hola, yo me llamo Max y tengo 9 años. Hi, I'm Kayvon and I'm 16. Eso significa que se llama Kayvon y tiene 16 años. Y es mi primo. Max, ¿puedes orar para empezar, por favor? Sí, cierren sus ojos. Padre nuestro en el cielo, gracias por todo lo que nos das, Señor. Bendice a todos los niños que nos están escuchando, Señor, y también a todos los adultos, Señor. Que esta palabra sea de bendición a todos los que nos están escuchando, Señor, y que la puedan recibir y poner en su vida diaria, Señor. Gracias, Señor. Bendícelos y bendícenos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, acuérdense que los teléfonos de cabina son 1035-0043, 1035-0043 para que nos llamen y puedan orar por ustedes. Amén. Bueno, el título de hoy es Dios manda ayuda a través de nosotros. Hoy vamos a hablar de Éxodo 3, del versículo 9 al 12. Y el versículo 9 dice: El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, los israelitas estaban en Egipto y eran esclavos, y estaban oprimidos, y Dios los estaba escuchando, y les estaba diciendo a Moisés. Y luego en el versículo 10 dice: Ven por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, Dios le dijo a Moisés que vaya a sacar a Israel de Egipto. Entonces Dios nos creó con un propósito. Dios creó a Moisés con un propósito. Lo creó con el propósito de que sacara a los israelitas de Egipto. Amén. Y en el versículo 11 dice: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saca de Egipto a los hijos de Israel? Entonces cuando Moisés dijo ¿quién soy yo?, tal vez le entró inseguridad, temores, desconfianza, pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Amén. Y en el versículo 12 dice: Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, Dios le dice que Él va a estar con Moisés. Entonces, Sí. Dios tiene el propósito para ti y Dios va a estar contigo. Amén. Amén. Pero si regresamos al primer punto, el versículo 9, que dice: El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios escuchó los clamores de los israelitas. Dios escuchó las oraciones. Dios siempre Amén. nos escucha a nosotros cuando nosotros le pedimos algo. Amén. Y tal vez no se cumpla lo que pedimos al día o a la semana, pero Dios tiene el momento oportuno y el momento correcto, el tiempo perfecto para que se cumpla. Amén. Y nosotros hay que pedir sabiendo con fe de que Dios nos va a cumplir nuestras oraciones, porque Dios sabe Dios escucha nuestras oraciones y Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe que necesitamos comer, que necesitamos dormir, que necesitamos tomar agua. Dios sabe todo eso. Sí. Y en el versículo de Mateo 7:8 dice: Porque todo aquel que pide, recibe. Entonces, si nosotros pedimos, hay que tener fe de que Dios va a hacerlo. Lo va a hacer. Amén. Porque aquí dice que todo aquel que pide, recibe. Amén. Entonces sí hay que pedir para que recibamos algo. También, Amén. ¿tú qué piensas de esto? Pues yo pienso que como dice que todo aquel que pide recibe, nosotros siempre tenemos que tener la fe que nosotros vamos a recibir, porque en la Biblia dice que todo aquel que pide recibe, no dice tal vez reciba, dice que va a recibir. Entonces nosotros siempre tenemos que orar con la fe de que Dios va a contestar nuestras oraciones. Amén. Bueno, como lo decía esta Leila, que decía acerca de la oración, Dios oye todas nuestras oraciones. Como dice en Jeremías 29:12, dice: Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Hay veces que los niños o a veces los papás, ¿verdad?, dudamos de que Dios, porque no lo vemos físicamente, pues dicen cómo Dios lo va a hacer, o a veces nos entra duda, pero hay que tener nosotros la confianza y la fe de que Dios va a hacer y está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Hay veces que cuando, por decir, yo estoy enferma
y me siento mal y le digo a Dios que me cure, que me sane, el Señor lo hace. Y eso es tan hermoso ver que Dios tiene un amor tan grande para cada uno de nosotros. Y para tú, que niño o niña que nos está escuchando, el Señor te ama. No le importa a Él si tú pues estés enferma, si tienes alguna dificultad. El Señor te ama incondicionalmente, el Señor te quiere mucho y el Señor te quiere bendecir. Sí, amén. Entonces, ya vimos que en Éxodo 3:9 dice que Dios escuchó el clamor de los israelitas, porque los israelitas eran esclavos y obviamente no estaban felices de ser esclavos. Porque si tú eres un esclavo, no vas a estar como de, uy, soy un esclavo y es lo mejor en la vida. Pues no van a hacer eso, porque obviamente no les va a gustar ser esclavos, donde ya ahorita no es tanto de esclavos, pero ya en ese tiempo sí habían muchos casos donde había esclavitud y obviamente a la gente que eran los esclavos no les gustaba. Entonces ellos clamaban a Dios porque los salvara de Egipto. Y por eso dice que Dios escuchó su clamor. A veces nosotros podemos pensar que, ay, es que yo oré ayer porque yo quiero que mi papá encuentre trabajo y todavía no lo ha encontrado. Y como dijeron, Dios tiene el tiempo perfecto para todo. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir teniendo fe en que Dios va a conceder nuestras oraciones. Amén. Y después en Éxodo 3:10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces dice, y te enviaré. Primero tenemos que saber quién nos está enviando. Nos está enviando el Dios que para Él nada es imposible. Entonces a veces nosotros estamos con dudas de que, ay, pero sí, tal vez no lo puedo lograr y no sé qué, y ponen puros pretextos, pero no saben que el Dios que los está enviando es el Dios que nada es imposible para Él. Amén. Entonces tienen que confiar en Él, porque nada es imposible para Él. Amén. Y además, cuando Dios te manda a hacer algo es porque Él tiene un plan para tu vida. Por decir, si tú ves que uno de tus amigos está enfermo y tú puedes orar por ellos y tal vez Dios quiera que tú ores por ellos. Y si tú oras por ellos, tal vez el plan de Dios sea que tú tengas amigos cristianos para que ellos te puedan apoyar en lo que tú piensas de la Biblia y lo de Dios, y que en vez de tener amigos del mundo y que te hagan entrar así dudas y tengas muchas tentaciones de ver películas que no debes o hacer cosas que no debes. O sea, es mejor tener amigos cristianos que te apoyan en lo que tú piensas que amigos Amén. del mundo. Sí. Entonces Dios tiene un plan para tu vida, como dice Amén. en Jeremías 29:11. Primero dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Dios sabe perfectamente bien lo que Él quiere que haga lo que Él quiere que tú tengas para tu vida. Pero nosotros siempre tenemos que otra vez confiar en Él. No Amén. importa lo que nosotros tal vez podemos estar como de, pero es que yo todavía solo soy un niño y tal vez Dios no está seguro. Aquí dice que Dios sabe muy bien. Amén. Entonces nosotros siempre tenemos que confiar en Él. Amén. ¿Ustedes qué opinan? Pues tal vez a veces Tal vez a veces queremos de grandes ser arquitectos, pero tal vez Dios no quiere que ese sea el plan de nuestra vida. Tal vez quiere Dios que seamos pastores o apóstoles para que muchas personas puedan recibir a Dios por medio de nosotros. Y esos son mejores planes que ser arquitectos, para que más personas puedan ir al cielo y más personas lo puedan recibir. Amén. Bueno, a ver, Paloma, ¿qué es lo que nos quieres compartir? Como dice Samira, de que si ponemos todo en Dios, nos sale todo bien. Amén. Yo siempre, mi papá y yo siempre oramos en las mañanas antes de llegar a la escuela Amén. y entonces todo nos sale bien. Amén. Amén. Y como dicen que a veces nosotros tenemos problemas y Dios sabe, y siempre Dios nos sana. Sí, amén. Yo ahorita, yo estoy enferma, pero ya no, ¿cómo se dice? Ya no, me siento más bien que antes, Amén. mejor que antes.
El Señor te sanó Ajá. entonces. Sí. Amén, qué hermoso. A veces nosotros podemos pensar que es que yo lloré porque yo quería que esto pasara y tal vez estés pasando por situaciones difíciles y tú estés como de, pero si lloré porque todo pasara bien y tal vez Dios no escuchó mis oraciones. Dios siempre escucha todo, pero Él quiere que Amén, todo lo que pasa es porque Dios quiere que pase y todo pasa por un propósito. amén, Entonces, después de que dice eso, dice, planes de bienestar y no de calamidad. Dios siempre tiene planes de ti para que bendigas a las personas. Tal vez Dios quiere que ores por tu abuelita para que se sane. Y en ese caso estás bendiciendo a tu abuelita, no estás haciendo algo en contra de ella. Sí. Y te dice planes de bienestar y no de calamidad. Calamidad es como de cosas malas. Dios no quiere que tú hagas cosas malas o en contra de su voluntad. Por eso dice planes de bienestar y no de calamidad. Y luego dice, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, ustedes siempre tienen que saber que su esperanza siempre va a ser Jesús. Jesús nunca los va a dejar ahí plantados. amén. Y ustedes tienen que saber que siempre Jesús va a estar ahí por donde ustedes, cuando ustedes se caigan, Él los va a levantar. Y siempre tienen que saber que Él es la luz al final del camino y Él siempre tiene que ser su esperanza. Amén. Después, cuando nosotros oremos o pidamos algo, nosotros tenemos que actuar así con valentía, o sea, que nosotros sepamos que tengamos fe al hacerlo y que nosotros sepamos que Dios sí lo va a cumplir. No que estemos como de, ay, no sé, tal vez no lo cumpla y con dudas y con firmeza de que Dios lo va a hacer. Amén. Sí. Así Porque es. Dios es el que está con nosotros y como dije al principio, nada es imposible para Él. Amén. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues como lo decías, es hermoso que escuchar que Dios tiene planes para nosotros. Yo, cuando estaba más pequeñita, yo no me imaginaba los planes que Dios tenía para mi vida. Yo creo que ninguno de nosotros, que niños que estamos aquí, nos imaginábamos, ¿verdad? Que íbamos a estar compartiendo en este momento aquí a los demás niños. Y es algo hermoso. El Señor tiene planes para cada uno de nosotros, como lo decía Samira. Yo no sé ahorita en qué circunstancias estés o qué situaciones estés pasando, pero el Señor, ahorita lo que el Señor te está diciendo es que la oración, el Señor escucha las oraciones. Y si tal vez tú dices que no puedes, que está chiquito, que no se va a poder, que no, y no tienes la confianza, déjame decirte que el Señor es tan grande y tan maravilloso que el Señor tiene planes. Tú créelo en tu corazón y verás que el Señor está haciendo una obra y va a ser una obra grande para que tú también el día de mañana, que estés un poco más grande o así también de pequeño, estés compartiendo a las demás personas. Amén. Sí, amén. Y como dijo Samira en el versículo 10 que dice, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Dios le dice que te enviará, pero en el versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saca de Egipto a los de Israel? Entonces cuando Moisés dijo, ¿quién soy yo?, le entró inseguridad, le entró desconfianza, tal vez pudo decir, pero tal vez porque no escogió a alguien más inteligente, porque Moisés era tartamudo, entonces tal vez pudo haber pensado, porque tal vez no escogió a alguien que pudiera hablar más fluido, o alguien que, a otra persona que fuera más alto o más inteligente o cosas así. Tal vez podemos poner muchos pretextos Sí. o muchas excusas, como tal vez Dios te escoja a ti para que hagas, para que escojas, para que muchas personas puedan ir al cielo a través de ti, pero tal vez tú pienses, pero ¿por qué yo si mi hermano es más grande que yo y sabe más y él ya pasó toda la escuela, yo no la he pasado? Pero si Dios tiene un plan para ti, Amén. Dios quiere que tú lo cumplas. Sí, amén. Porque Dios te escogió a ti y nosotros hay que cumplir los planes. Hay que poner esfuerzo para que los podamos cumplir. No solo hay que poner excusas, hay que poner, porque si no, tal vez no lo podamos cumplir. Hay que poner el esfuerzo. Hay que saber que si Dios nos escogió es para que hagamos algo grande en la vida de las personas. Y de bendición. Sí, amén. Entonces, como yo leí en Jeremías 29:11 que Dios quiere planes de bienestar para nosotros, si nosotros sabemos que Dios nos está llamando para hacer algo bueno, ¿qué nos cuesta ir?
¿Qué nos cuesta no poner pretextos y decirle, gracias Señor por escogerme a mí? Es un privilegio que Dios te escogió a ti y no a otra persona. Sí, amén. Entonces, ¿para qué pones pretextos? Si Dios te escogió a ti es porque Él quiere que haga, es porque Él tiene un plan grande para tu vida. Pero hay veces que Dios te dice le dice a alguien que haga algo y pone muchos pretextos y entonces Dios nunca te va a forzar. Entonces Él escoge a otra persona y ya se te fue la oportunidad. Entonces ustedes nunca tienen que tratar de poner pretextos, nunca tienen que estar como de, ay, pero ¿por qué yo? Es que hubieras escogido a alguien que, o sea, no, y así pones puros pretextos. Pero Dios siempre tiene un propósito para tu vida y Dios siempre te va a estar preparando. Y en este caso Dios preparó a Moisés porque Moisés estaba en la familia del faraón. Y pues, o sea, como él estaba en la familia del faraón, Dios no mandó a cualquiera. Mandó a Moisés para que liberara al pueblo de Israel. Pero tal vez Moisés hubiera pensado como de, ¿pero qué soy yo ante el faraón? El faraón es como el que gobierna ante todo Egipto y yo soy solo uno así. O sea, y tal vez pudo haber pensado eso, pero Dios no quiere que tú pongas pretextos porque Él te escogió a ti por un propósito. Amén. Dios tiene planes para ti. Amén. Como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, si Dios tiene un plan para ti, tú cúmplelo y tú tienes que saber que si Dios lo tiene para ti es porque tú vas a poder, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Y bueno. A veces ustedes pueden pensar que es que no tengo las fuerzas para hacerlo, pero dice que Cristo es el que te fortalece. A veces tú puedes pensar que tú necesitas a tu mamá para que ore por ti y tú no puedes orar por los demás porque sientes pena o algo, pero Dios es el que te fortalece, no tu Amén. mamá, no tu papá, no quien sea, no cualquier cosa no te fortalece. El que te fortalece es Dios. Amén. Y nosotros siempre tenemos que saber eso. Sí. Amén. Entonces ya vimos que en el Éxodo 3:9 dice que Dios escuchó el clamor de los israelitas que eran esclavos. Y luego en Éxodo 3:10 de que Dios le dijo a Moisés que Él lo iba a enviar. En Éxodo 3:11 que acaba de leer Leila que Moisés mostró inseguridad. Puso excusas. Y puso excusas. Y ahora yo voy a hablar sobre Éxodo 3:12 que dice... Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Entonces, si nos fijamos, dice, porque yo estaré contigo. Dios es el que está con nosotros. Y como ya habíamos dicho, para Dios nada es imposible. Entonces, nosotros vamos a triunfar si tenemos a Dios por nuestro lado. Amén. Y no importa si son 3,000 hombres contra nosotros. Si nosotros tenemos a Dios, es como si tenemos a un ejército gigante, porque Amén. Dios pone a todos sus ángeles protegiéndonos y Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Nosotros nunca tenemos que tener miedo, porque nosotros tenemos que saber que Dios siempre va a estar ahí con nosotros y nos va a cuidar. Como dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, como decía, a veces nosotros podemos pensar, pero como por decir a mí me dan miedo como muchas cosas, pero yo tengo que ya aprender que no tenemos que tener miedo porque Dios siempre va a estar ahí para cuidarnos y Él no quiere que Amén. nada malo nos pase. Él no va a dejar que algo nos pase y que nos lastimemos o algo así. Él siempre nos va a dejar que nosotros disfrutemos de lo que estamos haciendo, entonces no hay que tener miedo. Amén. Bueno, Fabi, ¿qué es lo que nos quieres Que no hay compartir? que rendirnos porque si nos rendimos no nos sirve para nada. Amén. Como dijo Fabi, si nosotros ya hemos avanzado mucho y nos rendimos, ¿de qué sirvió todo ese avance que tuvimos? Sí. Entonces, por eso nosotros nunca tenemos que tener miedo, porque Dios, como había dicho un domingo, que Dios nunca va a querer que nada nos pase o que algo nos haga daño. Dios siempre nos quiere cuidar, entonces ¿de qué tener Amén. miedo? Sí. Y luego dice, no te desalientes porque yo soy tu Dios.
Ya hemos dicho muchas veces hoy que para Dios nada es imposible. Él es el Señor de señores, el doctor de doctores. O sea, nada puede ganarnos si Dios está por nuestro lado y dice, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Entonces, nunca hay que estar con la cabeza abajo o sentirnos así como tristes, porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Y luego dice, te fortaleceré, te fortaleceré. Amén. Bueno, como dicen de que nosotros tenemos miedo a muchas cosas. Yo le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a muchas cosas. Pero yo siempre cuando oro me sale bien y ya no temo. Amén. Amén. Sí, qué nosotros hermoso. siempre tenemos que recordar que Dios va a estar con nosotros y que si nosotros oramos con fe de que no tenemos que tener miedo sobre las cosas, pues nos va a salir bien, como dijo Paloma. Porque yo también Amén. tengo miedo a muchas cosas y es como raro. Porque le tengo miedo a las mariposas y a las resbaladillas de agua. Esas me dan un buen de miedo. Pero cuando le digo a mi papá que no me quiero subir a algo, me dice, te vas a subir. Y yo estoy como te acabo de decir que no quiero. Entonces mi papá me regaló un llavero que dice no fear. Y no fear significa no temas. Entonces yo siempre recuerdo lo que dice el llavero y además que Dios está con nosotros y no va a dejar que nada nos pase. Amén. Y ya para terminar el versículo que estaba leyendo, dice, ciertamente te ayudaré. O sea, si nosotros pensemos, pero es que necesito mucha ayuda para lograr esto y que no sé qué, que no sé cuándo, Dios nos va a ayudar. Nada es imposible para Dios. Y ya se lo repetí muchas veces. Y ya lo voy a terminar. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Qué opinas, Max? Y que también, ahorita que son las semanas de exámenes, también tenemos que, yo siempre cuando son exámenes, oro para que Dios me ayude y Amén. que me pueda ir bien. Amén. Cerramos con una oración. No, antes de cerrar con una oración, voy a decir un versículo más para ya cerrar mi tema. Te dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Nosotros siempre tenemos que saber que Él siempre va a estar ahí para ayudarnos. Entonces ya vimos que en Éxodo 3:9 habla sobre que Dios escuchó la oración de los israelitas. En Éxodo 3:10 de que Dios le dice a Moisés, yo te enviaré. En Éxodo 3:11 de que Moisés dice, muestra inseguridad diciendo quién soy yo. Y en Éxodo 3:12 que dice que Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces, ¿Sabían que si ustedes le levantan la cola a un canguro ya no puede saltar? Órale. No sabíamos. bueno, pero yo creo que si se la levantarían se enojaría y les pegaría. Entonces no les recomiendo hacerlo. Bueno, vamos a cerrar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por dejarnos hablar hoy en el radio, Señor. Gracias por dejarnos hablarle a esos niños que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Ayúdales a recordar que tú siempre vas a estar con ellos y que tú sí escuchas las oraciones, que tú tienes el tiempo perfecto para todo, Señor. Amén. Que ellos no paran de tener fe en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre confiar en ti y en poner en ti todas nuestras debilidades, Señor. Gracias, Padre. Te pido que tengamos larga vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos por hoy que nos dejaste hablar de ti y gracias por un día más de vida. Te pedimos porque todo nos salga bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado un día más de estar en tu palabra, Señor, de estar en la radio, compartiéndole a los niños, Señor. Bendice a los niños que nos están escuchando, a las personas, Sí, Padre. que si tienen un problema, Padre, tú ayúdalos y que lo resuelvan, Amén, Padre. Señor, sí, Jesús. En el nombre de Jesús, bendice pedimos, bendícenos a nosotros, bendice Sí, a amado toda la mío. gente del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, Jesús. Mi versículo es... Los hijos de Dios
Ay, ya no me sé la vuelta. Bueno. ¡No se rinden! Amén. Los hijos de Dios no se rinden. Amén. Amén. Qué hermoso. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, hay que recordar que nunca hay que rendirnos, no importa la situación. Amén. Sí, Gracias por amén. escucharnos. Espero Dios que les bendiga a haya ayudado. todos. Bye. La democracia exige garantizar que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a la información de cómo